Capítulo 1911. Los ojos de Hugo brillaron. ¿Lo dices en serio, Jaime? Jaime asintió. Por supuesto. Me gustaría ver hasta qué punto los supuestos maestros de la deducción como tú han cultivado su energía mental. Muy bien. Te tomo la palabra. Al final de su frase, Hugo recordó a Fénix y cerró los ojos. Después, sacó guijarros negros de su bolsillo y los esparció por el suelo. Está haciendo trampa, Jaime. Está usando los guijarros del suelo para designar una zona y así poder ampliar su rango de deducción, le informó Forero a Jaime. Hugo solo necesitaba meter la mano en los guijarros que dejaba caer y así percibir su entorno a través de ellos. Era un método astuto, pero como la información se transmitía a través de los guijarros, no siempre era fiable. Jaime soltó una risita indiferente. Que haga trampas. Veremos de lo que es capaz. Confiaba plenamente en su energía mental. Además, su comprensión de la ley celestial era escasa. Mi objetivo se lograría si pudiera profundizar mi conocimiento de la ley celestial a través de una confrontación con Hugo. Breves instantes después, Hugo cerró los ojos, y ondas de inmensa energía mental comenzaron a extenderse en todas direcciones. A medida que su energía mental se derramaba, los guijarros negros del suelo comenzaron a brillar. Los guijarros luminiscentes del suelo eran un buen indicador de dónde había llegado la percepción de Hugo. En un instante, Jaime se vio envuelto por aquella tremenda energía mental y sintió como si hubiera entrado en un espacio desconocido. Era blanco donde quiera que mirara, sin un solo objeto a la vista. Ni siquiera el cielo y la tierra se distinguían de la vasta extensión blanca, lo que hizo que Jaime se sintiera como si flotara en el aire. La mayoría de la gente se sentiría aterrorizada y angustiada en un entorno así. Sin embargo, Jaime mantuvo la calma. Esperó en silencio el siguiente movimiento de Hugo. Pronto, la blancura circundante comenzó a disiparse. La tierra apareció bajo los pies de Jaime. Filas de casas se materializaron a su alrededor. Incluso había vastas tierras de labranza en las que trabajaban muchas personas. Jaime. ¿Cuándo has vuelto, chiquillo? ¿Cuánto has crecido? Los trabajadores de la granja saludaron a Jaime uno tras otro. Aunque le resultaban muy familiares, Jaime no recordaba dónde los había visto, para su asombro. Los ancianos te están hablando, Jaime. ¿Por qué no respondes? En ese momento, una voz familiar llegó a oídos de Jaime. Se dio la vuelta y encontró a su madre, Elena, que aún tenía la cabeza llena de pelo negro. Con herramientas en las manos, se disponía a trabajar en el campo. Mamá, ¿qué estás? Jaime estaba a punto de decirle algo a Elena cuando una punzada de dolor le atravesó la mente. Una vaga oleada de energía mental extraña había penetrado en su subconsciente y comenzó a sondear sus pensamientos más íntimos. Jaime curvó los labios. Parece que Hugo no es del todo inútil, ya que es lo bastante hábil como para enviar su energía mental a mi cabeza sin que me dé cuenta. ¿Ya has terminado de jugar? Mientras hablaba, disipó la ilusión con un movimiento de la mano. El flujo de energía mental a su mente también fue cortado por él al instante. Hugo retrocedió un paso con fuerza. Tenía la frente perlada de sudor frío y jadeaba con fuerza. Jaime, por su parte, miró con calma a Hugo. ¿Cómo te atreves a pretender ser un erudito maestro en la ley celestial solo por conocer ese pequeño truco? Sonriendo, emitió un haz de luz desde sus ojos. Una oleada de energía mental mucho más dominante penetró en la mente de Hugo en un instante. Hugo se congeló y su mirada se desenfocó. Pronto, una expresión de terror apareció en su rostro. Le temblaba todo el cuerpo y empezó a agitar los brazos sin parar. Capítulo 1912. No te acerques más, Katia. Me equivoqué. No te acerques. Te devolveré el elixir dorado. Te lo juro. Hugo parecía haber visto algo aterrador mientras pedía clemencia una y otra vez. Empujó con un brazo su abdomen y extrajo de su interior un elixir dorado en medio de un chorro de sangre. Jaime le quitó el elixir dorado que brillaba con una luz tenue y se lo entregó a Forero, ya que había pertenecido a Katia. Forero contempló el elixir dorado en la mano de Jaime con complicadas emociones en los ojos. Poco a poco, extendió un brazo y lo recibió. Tras un momento de vacilación, abrió la boca y tragó el elixir dorado. Una sensación familiar recorrió el cuerpo de Forero. En ese momento, le pareció ver a la mujer que amaba profundamente y que lo había traicionado.
Con un brazo extendido hacia adelante, acarició el espacio ante él como si ella estuviera allí mismo. Todo se debía al efecto de la energía mental de Jaime. Su intención era que Forero se liberara de aquella miseria suya. Pronto, las mejillas de Forero se humedecieron con lágrimas mientras abrazaba el espacio vacío ante él. Jaime sintió que había llegado el momento. Por lo tanto, retiró con suavidad su energía mental. Katia. Katia. Forero gritó desconsolado, pero la figura que tenía delante desapareció. De pie al otro lado, Hugo miraba aterrorizado a Katia. Esperaba su desaparición. Sería intrigante saber cómo se sentiría si aún estuviera viva para presenciar aquella escena. Ah. Al volver en sí, Hugo miró el sangriento corte en su abdomen. El dolor agonizante le hizo aullar. Se dio cuenta en cuanto se miró la mano. Todo lo que había visto antes era una ilusión conjurada por la energía mental de Jaime. Estaba más claro que el agua que Hugo era inferior a Jaime, incluso cuando se trataba de energía mental. ¿Todavía tienes algo que decir? Jamie miró a Hugo con una mirada gélida. Hugo ya estaba convencido de la superioridad de Jaime. Por favor, perdóname. Seré tu esclavo si me dejas vivir, suplicó, bajando la cabeza. ¿Que te perdone? Jaime inclinó un poco la cabeza para mirar a Forero. Eso es decisión del señor Forero. Hugo se paralizó antes de dirigir su mirada hacia Forero con una expresión de horror en el rostro. Por desgracia, este ya iba con ferocidad contra él sin darle la oportunidad de hablar. Voy a vengar a Katia, Hugo. Mientras Forero bramaba, arremetió contra Hugo. Ya herido de gravedad, Hugo fue incapaz de esquivar el golpe. El puño de Forero dio en el blanco y destrozó el cráneo de su oponente. Con la muerte de Hugo, el aura de ira que rodeaba a Forero se disipó. Es una suerte que no destruyera su cuerpo, o el elixir dorado que llevaba dentro se habría desperdiciado, comentó Jaime mientras agitaba la mano. El cuerpo de Hugo explotó como una bomba. El elixir dorado salió despedido por los aires y Jaime lo atrapó. Aunque su poder no aumentaría mucho al ingerir el elixir dorado de Hugo porque hacía tiempo que era un gran marqués de las artes marciales, aún así, sería mejor que nada. Le preocupaba tener que ingerir el elixir dorado de un gran marqués de las artes marciales de alto nivel o incluso de un santo de las artes marciales para aumentar su poder. Kenzo, que había estado observando en silencio desde una esquina, apenas podía mantenerse en pie. Para entonces, sus piernas se habían vuelto gelatinosas. Estaba orgulloso de haber escuchado las palabras de su padre. Habría perdido la vida si siguiera yendo contra Jaime. A partir de entonces, Kenzo empezó a admirar a su padre por haber sido capaz de ajustar su mentalidad con rapidez, optando por cooperar con Jaime cuando la familia Cepeda se vio en apuros. Ahora que lo veo, papá tomó la decisión más acertada. De verdad vale la pena perder la hierba de los 10.000 años para hacerse aliado de Jaime. Capítulo 1913. Jaime siguió a Forero de vuelta al hotel mientras Kenzo volvía para informar a Alain. Jessica había vuelto de la secta demoníaca justo cuando Jaime y Forero llegaban al hotel. Esa vez, sin embargo, parecía melancólica. ¿Qué le pasa, señorita Sar? Preguntó Jaime. Oh, no es nada. Quizá estoy un poco cansada, se apresuró a explicar Jessica. Llevaba un frasco de poción de inversión del cultivo en el bolsillo, pero no pensaba usarla con Jaime y Forero. Su interacción de los últimos tiempos le había dado a Jaime una impresión favorable de Jessica. Lo más importante era que la conducta de Patricio violaba los principios de la secta demoníaca. Debería dormir un poco si está cansada, señorita Sar, sugirió Jaime. Jessica asintió antes de dirigirse a su habitación. Cuando pasó junto a Forero, este no le dedicó ni una mirada, ni siquiera a sus hermosos muslos. Eso la inquietó. De repente, sintió que Forero se había transformado en otra persona. Jessica incluso se detuvo a propósito, pero él siguió sin mirar en su dirección. Tal era la naturaleza de las mujeres. Cuando los hombres luchaban insistentemente por su atención, ellas los despreciaban y los consideraban moscas. Sin embargo, las mujeres no soportaban que los hombres dejaran de adularlas como ellas habían deseado. Jessica se encontraba en tal aprieto. Aunque el frecuente acoso de Forero la enfurecía, se sentía desconcertada cuando de repente dejaba de hablarle o de mirarla. Al final, solo pudo volver a su habitación con cara de confusión. Forero, en cambio, permanecía sereno.
La bruma de lujuria que solía nublar sus ojos había desaparecido. Jaime sabía la razón de la transformación de Forero. Todo se debía al elixir dorado de Katia. Sin embargo, en su opinión, a Forero le convendría que le quitaran la carga de su corazón. Al día siguiente, Alain ordenó a sus hombres que escondieran el ginseng de 3000 años en las montañas y también llamó a los subordinados a los que había ordenado rodear la zona. Como debía de haber muchas sectas y familias prestigiosas vigilando de cerca aquel lugar, era inútil que los hombres de Alain siguieran montando guardia, pues era tanto como señalar el lugar de nacimiento de la hierba de los 10.000 años. La hierba de los 10.000 años surgía por la noche, pero de día no se veía a nadie dirigirse hacia su lugar de nacimiento. Sin embargo, el ambiente en Ciudad del Norte se había vuelto un poco extraño. Aunque todo parecía ordinario y sin incidentes en la superficie, ya se habían puesto en marcha planes en las sombras. Muchas sectas y familias prestigiosas hicieron alianzas secretas porque sabían que pronto lucharían por la hierba de 10.000 años cuando apareciera. Sin un dominio absoluto, ninguna de las partes saldría victoriosa. En consecuencia, se formaron alianzas secretas para obtener ventaja sobre los demás cuando llegara el momento de luchar por la hierba de los 10.000 años. Al anochecer, Jaime, Forero y Jessica comenzaron a dirigirse hacia el lugar donde nacía la hierba. Por el camino, Jaime envió su sentido espiritual que abarcaba un radio de 12 millas y pronto descubrió combatientes ya al acecho. Este lugar está plagado de luchadores ocultos, Jaime. Ya hay más de 20 marqueses de las grandes artes marciales. Forero también detectó las auras abrumadoramente poderosas en el aire y no pudo contener su sorpresa. Me temo que eso es solo una parte. El encanto de la hierba de los 10.000 años es demasiado poderoso para resistirse. Es probable que todas las sectas y familias prestigiosas hayan llegado con toda su fuerza, dijo Jaime frunciendo las cejas. Si ese es el caso, tengo que ser aún más cauteloso. No debo alertar a esta gente sobre el verdadero lugar de nacimiento de la hierba de los 10.000 años. Cuanto más se acercaban al lugar, más tangibles se hacían las poderosas auras. Aunque los luchadores ocultos suprimían sus auras, la densa concentración de tantos expertos en la zona seguía exudando una opresión amenazadora. Capítulo 1914. Ningún humano corriente se atrevería a dar un paso más por esa zona. Justo cuando Jaime estaba explorando los alrededores con su sentido espiritual, otras auras los envolvieron. Mientras Jaime las investigaba, ellas también lo examinaban a él. Como anacondas en círculos, pinchaban y sondeaban sin hacer ningún movimiento. Cada uno sabía que era un derroche de energía luchar contra el otro antes de que la hierba de 10.000 años se materializara, y solo un tonto lo haría. Habiendo percibido también que una serie de auras habían salido a investigarlos, Forero levantó un amuleto con un gruñido, trazó el aire con el dedo, y una aura suave se fundió con la de Jaime. De ese modo, ocultaban parte de su verdadero poder. No debían dejar que el enemigo conociera su verdadera fuerza, o perderían el factor sorpresa. Jaime siguió a Forero y a Jessica hasta el lugar donde nacía la hierba de los 10.000 años y se detuvo en su destino. Sin embargo, no eran los únicos que estaban allí. Era evidente que muchos otros también habían deducido la ubicación exacta. Flanqueado por varios hombres, Marcelo caminó hacia Jaime y le preguntó: «Como maestro de la secta Duval, ¿qué haces en un lugar tan recóndito como este, Jaime?» Jaime le dirigió una leve sonrisa. «Incluso tú, el hijo mayor de la familia García de la región suroeste, estás aquí. Entonces, ¿por qué no puedo venir yo también?» Mientras hablaba, su sentido espiritual envolvió al anciano que estaba junto a Marcelo. Hizo ese movimiento porque se dio cuenta de que, entre el séquito de Marcelo, solo el anciano suponía una amenaza. Cuando Jaime envió su sentido espiritual para averiguar el poder del anciano, un aura aterradora brotó de repente de éste, sobresaltándolo. ¿La fuerza de un gran marqués de las artes marciales? El corazón de Jaime dio un vuelco. El color se desvaneció de los rostros de Forero y Jessica. Evidentemente, ellos también habían percibido esa aura. Marcelo se mofó al ver la expresión de Jaime. «No estamos en Ciudad de Jade, Jaime. En Ciudad de Jade tienes respaldo, pero aquí nadie puede protegerte. Si has venido por la hierba de los 10.000 años, te aconsejo que te vayas. Con tanta gente poniendo sus ojos en la hierba de los 10.000 años, nunca llegarás a tenerla en tus manos. Márchate o tendrás una muerte espantosa. Considérate advertido».
Jaime sonrió en respuesta. Le debo mi gratitud, entonces, señor García. Sin embargo, me gustan las multitudes, así que me dirigiré a donde quiera que sea la fiesta. Viendo que el otro hombre no podía convencerse de lo contrario, Marcelo dijo. Permíteme que te sea sincero, Jaime. La familia García va a tomar la yerba de los 10.000 años. Espero que no te interpongas en nuestro camino, o de lo contrario. Un aura asesina irradiaba de Marcelo mientras hablaba. La yerba de los 10.000 años no tiene dueño, cualquiera puede tomarla. ¿Es una amenaza? Tronó Jaime, con expresión cada vez más fría. Una oleada de opresión abrumadora sacudió a Marcelo. Su expresión cambió un poco. En ese momento, el anciano que estaba a su lado rompió el aura de Jaime, lo que permitió a Marcelo recuperar el aliento. Jaime miró al anciano. Sin decir palabra, se dio la vuelta para marcharse. Aún no era el momento de empezar una pelea con Marcelo. Parece un poco complicado para ti conseguir la yerba de los 10.000 años, Jaime. Me pregunto si los muchos expertos que hay aquí caerán en la trampa, le susurró Forero a Jaime. ¿Caerán en qué? Preguntó Jessica con curiosidad. Debido a su ausencia durante la discusión estratégica entre Jaime y Forero, no estaba al tanto de su plan para cambiar las tornas. Sin embargo, Forero no dio explicaciones ni dirigió una mirada a Jessica, que para entonces se sentía muy incómoda. No podía comprender el cambio que se había producido en él. ¿Se habrá dado cuenta de que planeó hacerles daño? Su corazón empezó a acelerarse con nerviosismo. Capítulo 1915. De hecho, Forero tan solo tuvo un gran cambio de opinión. Con el elixir dorado de Katia dentro de él, los dos estaban, de esa manera, reunidos. Por eso Forero ya no se atrevía a sentirse atraído por otras mujeres, ni siquiera a mirarlas. Pensaba que Katia se enteraría si hacía alguna de esas cosas. Su lealtad hacia ella era evidente. Vayamos paso a paso, dibujó Jaime. Con el apoyo de la familia Cepeda, tenemos ventaja. Mientras los expertos no unan sus fuerzas y se las arreglen por su cuenta, aún tendremos esperanzas. De repente, una conmoción sonó a su alrededor. Aquellos expertos inicialmente ocultos salieron de su escondite con el miedo en sus rostros. Mierda. No puedo creer que la familia Danaher haya movilizado a la Elite 18. Nadie más tiene una oportunidad ahora que la familia Danaher ha sacado su carta de triunfo. Genial. Tendremos un buen espectáculo para ver. Incluso la familia Danaher ha viajado hasta aquí para esto. Parece que la aparición de la yerba de los 10.000 años es de dominio público desde hace tiempo. Los expertos que los rodeaban se enzarzaron en una discusión con el terror reflejado en sus rostros. Jaime, por su parte, miró en cierta dirección y se encontró con un grupo que corría hacia ellos bajo la tenue luz de la luna. La mayoría llevaban la cabeza rapada, que brillaba bajo los rayos de la luna. Jaime hizo un rápido recuento y encontró un 18 cabezas calvas. Debían de ser la élite 18 de los que hablaban. La persona que iba en cabeza era José, de la familia Danaher de Bahía Hélice. José no impresionó mucho a Jaime, ya que solo se vio una vez durante la apertura de la secta Duval. Como representantes del reino secreto, esas familias habían dado a conocer su existencia al mundo de las artes marciales hacía poco tiempo. Su influencia no tardó en afianzarse en el mundo de las artes marciales, prueba de su fuerza. Al llegar con sus hombres, José recorrió con sus agudos ojos a la multitud. Muchos percibieron su mirada y la desviaron de inmediato. Por fin, la mirada de José se detuvo en Jaime. Dio un respingo de sorpresa al verlo. Era evidente que no esperaba que Jaime estuviera allí. Así que el renombrado maestro de la secta Duval también está aquí. Ha pasado mucho tiempo. José se adelantó y saludó a Jaime. Me halaga, señor Danaher, respondió Jaime con tono cortés. Solo soy un hombre humilde que ha tenido un golpe de buena fortuna. Difícilmente soy comparable a usted. Es usted demasiado amable, señor Casas. José le dedicó una leve sonrisa en respuesta antes de dirigirse hacia Marcelo, cuyos ojos brillaron de miedo al ver acercarse a José. Me sorprende que la familia Danaher también se haya enterado de esto, José, y que incluso hayas venido hasta aquí para ello, dijo Marcelo, adelantándose. Es solo una yerba de unos 10.000 años, apenas merece la pena que viaje hasta aquí. Solo él decidió hacer una visita de paso, anunció José con altanería.
Marcelo se apresuró a halagar a José. Así es. Escuchó que la familia Danaher posee una parcela de tierra sin raíces donde crecen todas las hierbas raras imaginables. La hierba de los 10.000 años está por debajo de ti. Jaime demostró el intento de José como una fanfarronada. A los jóvenes de hoy en día les encanta presumir cuando solo tienen un poco de poder. A los jóvenes de hoy en día les encanta presumir, Jaime. Forero se rió entre dientes. Me alegro de que no seas como ellos. Si te pusieras a tocar la trompeta así todos los días, hace tiempo que me habría largado. Todo el mundo tiene libertad de expresión. No podemos impedirlo si disfruta tocando una trompeta, replicó Jaime con una leve sonrisa. En eso se equivoca, señor Casas. José no está tocando su propia trompeta. De repente, sonó una voz detrás de Jaime, que se giró y encontró a Vladimir acercándose con una docena de hombres a su paso. ¿Qué haces aquí, Vladimir? Preguntó Jaime con asombro. No esperaba que la aparición de la hierba de los 10.000 años atrajera la atención de tantas sectas y familias prestigiosas. Es más, estos son los representantes del reino secreto en el reino mundano. Capítulo 1916. Tan solo traje a mis hombres para que se unieran a la diversión. Dijo Vladimir con una leve sonrisa. Vladimir, acabas de decir que José no está tocando su propia trompeta. ¿Podría ser que los Danaher en realidad estuvieran despreciando una hierba de 10.000 años? Preguntó Jaime. Vladimir asintió. Así es. Por lo que sé, su familia es la que menos carece de recursos. Supuestamente poseen una parcela de tierra sin raíces capaz de producir muchas hierbas medicinales raras, así que son los que más recursos tienen. ¿Qué es exactamente una tierra sin raíces? Preguntó Jaime. En lugar de aclarar su confusión, Vladimir sonrió con torpeza. Yo tampoco lo sé. Solo he escuchado hablar de ello. Al ver que Vladimir tampoco tenía ni idea, Jaime no insistió y le preguntó. Vladimir, ¿cómo supiste de la aparición de esta hierba de 10.000 años? ¿Trajiste aquí a tus hombres para quedarte con ella? Ante su pregunta, Vladimir sonrió. No pretendo presumir, señor Casas, pero una sola planta de una hierba de 10.000 años no merece que yo recorra una larga distancia con un grupo de personas a cuestas. En realidad, tenemos otros asuntos que atender. Es solo que nos enteramos de este asunto cuando pasábamos por aquí, así que decidimos echar un vistazo ya que estábamos. ¿Otros asuntos? ¿Qué son exactamente? Preguntó Jaime con curiosidad. Vladimir parecía preocupado. En cuanto Jaime se dio cuenta, soltó. No hace falta que lo digas si eso te pone en un aprieto, Vladimir. Mientras no estés aquí para competir por la hierba de los 10.000 años, no pasa nada. De lo contrario, me habría quedado perdido. No se preocupe, señor Casas. Ya que desea la hierba, no intentaré conseguirla. Puedo ayudarle si requiere mi ayuda, se ofreció Vladimir. Agradezco tu amabilidad, Vladimir. Por ahora no la necesito, pero te avisaré si la necesito. Por el momento, Jaime no quería la ayuda de Vladimir. A pesar de que Bruno, el jefe de El Adamantino, le dijo que siempre que necesitara algo, la familia Garay se lo proporcionaría cuando fuera a la finca de la familia Gabaldón, seguía sin tener planes de dejar que Vladimir le ayudara por el momento. Si necesita algo, señor Casas, llámeme. Voy a su encuentro. Con eso, Vladimir se acercó y saludó a Marcelo y José. Había muchas familias prestigiosas y expertos artistas marciales presentes en ese momento. Todos se pusieron nerviosos ante la repentina aparición de varias familias prominentes que se habían dado a conocer en los últimos días en el mundo de las artes marciales, por no mencionar que cada uno de ellos iba acompañado de numerosos expertos. Algunos decidieron echarse atrás y se escabulleron en silencio. Aunque la hierba milagrosa era tentadora, la condición previa era que tenían que estar vivos para disfrutarla. ¿De qué sirve desear esa hierba de 10.000 años si morimos como consecuencia de obtenerla? Pasó el tiempo. La luna colgaba en lo alto del cielo, iluminando con su luz el bosque y haciéndolo parecer aún más sagrado. Alain llegó con los miembros más elitistas de la familia Cepeda. Tanto si se trataba de un gran marqués de las artes marciales como de un marqués de las artes marciales, todos llegaron en tropel. Sin embargo, cuando Alain llegó con sus hombres, se asustó al ver a los miembros de varias familias prestigiosas ante él.
Gracias a la bondad de retirar a mis hombres con antelación y optar por cooperar con Jaime. Si hubiera acordonado este lugar por la fuerza solo porque es mi territorio y hubiera obtenido la hierba de los 10.000 años en solitario, calculo que las élites de mi familia ya se habrían convertido en cadáveres. Si eso ocurre, la familia Cepeda se convertirá en el enemigo común de esta gente antes que yo. Mi familia no es lo bastante fuerte como para repeler los ataques de tantas familias prestigiosas. Señor Casas. Alain saludó a Jaime mientras se acercaba a este. ¿Está todo listo, señor Cepeda? Preguntó Jaime. Alain respondió. Todo está listo, pero el momento se acerca. Si la hierba de los 10.000 años emerge de verdad, de seguro habrá fenómenos inusuales. Me temo que no podremos ocultarlo. No se preocupe. He hecho mejoras en la matriz arcana instalada por Hugo, para que pueda suprimir la hierba de los 10.000 años. Cuando llegue el momento, mientras esta gente se sienta atraída por otros lugares, incluso si la hierba de los 10.000 años causara fenómenos inusuales, esa gente no podrá dirigirse a tiempo. Dijo Jaime con seguridad. Capítulo 1917. Todos esperaban la aparición de la hierba de los 10.000 años mientras albergaban diversas intenciones en sus mentes. Marcelo tomó la iniciativa de acercarse a José y le dijo. José, creo que Jaime está decidido a quedarse con esa hierba de los 10.000 años. ¿Y qué si lo está? ¿Qué tiene que ver conmigo? José solo se acercó a ver la diversión y no le importó quién obtendría la hierba de los 10.000 años. Jaime es considerado ahora como el talento sobresaliente de la generación más joven en el mundo de las artes marciales, José. Ahora todo el mundo solo lo conoce a él. ¿Quién te conocería a ti? No debes ser eclipsado por él. Si Jaime obtiene la hierba de los 10.000 años, sus habilidades de seguro crecerán demasiado. Cuando llegue ese momento, solo podremos ser pisoteados por sus pies. Marcelo animó al otro hombre en voz baja. Sin embargo, José no era tonto. Cuando la secta del dragón celebró la ceremonia en aquel entonces, fue allí con la intención de interceptar la ascensión de Jaime. Solo gracias a la aparición de Armando y los emisarios getroinianos ninguno de ellos luchó contra Jaime. Sin embargo, por el momento, José no quería batallar con Jaime porque tenía cosas más importantes que hacer. Marcelo, ¿cuándo aprendiste a ser tan malvado? ¿Intentas provocarme para que me ocupe de Jaime? Escúchame bien. No me tomes por tonto. Quien quiera la hierba de los 10.000 años no tiene nada que ver conmigo. Solo vine a ver la diversión. Estoy seguro de que la hierba no es la única razón para traer a tantos expertos aquí. Todos sabemos muy bien lo que es importante. La expresión de Marcelo se tornó sombría ante el reproche de José, pero no se atrevió a decir nada. En ese momento, dos personas vestidas de negro se habían ocultado en la oscuridad, mirando en silencio a la gente que tenían delante a poca distancia. Aunque había grandes marqueses de artes marciales de alto nivel entre la gente allí reunida, nadie reparó en ellos. No eran otros que Patricio y Saulo. Parecían preocupados por la hierba de 10.000 años, así que se acercaron a echar un vistazo. La luna en el cielo era cada vez más redonda. El humor de todos se complicó cuando se dio cuenta de que se acercaba la medianoche. Algunos empezaron a respirar con dificultad. Ya es medianoche, anunció alguien de arrepentimiento. Nadie pudo evitar mirar la hora. Por desgracia, había llegado la hora, pero no habían sido testigos de la aparición de la hierba de los 10.000 años. Todo el bosque seguía igual de tranquilo. Al darse cuenta, Marcelo frunció las cejas y murmuró. ¿Qué está pasando? ¿Hemos calculado mal la fecha? Los demás también empezaron a discutir entre ellos. Por lógica, no debía ser un error ya que tanta gente sabía que la hierba surgiría ese día. ¿No será que nos hayamos equivocado de lugar? Sugirió a alguien. Sí, debería ser eso. Aquí no es donde surgirá la hierba de los 10.000 años. Alguien empezó a recalcular el lugar donde surgiría la hierba de los 10.000 años. Mientras tanto, Jaime lanzó una mirada a Forero, que comprendió de inmediato su señal y se marchó. No mucho después, unas nubes oscuras aparecieron de repente en el cielo, al suroeste de donde estaban todos. Oscurecieron la luna, y un sonido retumbante las acompañó. El fenómeno inusual atrae al instante la atención de todos, y todos miraron en esa dirección. La hierba de los 10.000 años ha surgido, y no está aquí.
Todos corrieron en dirección suroeste poco después de que alguien gritara esa frase. Vladimir se quedó mirando el insólito fenómeno en aquella dirección y también sintió curiosidad por acercarse a echar un vistazo. Sin embargo, cuando vio que Jaime se quedó quieto, preguntó con curiosidad. ¿No se dirige hacia allí, señor Casas? ¿No quiere conseguir la hierba de los 10.000 años? Irritante. Sea lo que está surgiendo allí, seguro que no es la hierba de los 10.000 años. A Vladimir le sorprendieron sus palabras. No sabía por qué Jaime se mostraba tan confiado, pero no pudo contener su curiosidad y así se puso en marcha en dirección suroeste. Capítulo 1918. Mientras tanto, Forero lanzaba amuleto tras amuleto al cielo. Crush. El estruendo de los truenos se intensificó y el suelo tembló junto con las potentes ondas sonoras. Jaime, no olvides lo que he hecho por ti cuando consigas la hierba de los 10.000 años. Para entonces, el sudor corría por la frente de Forero. La magia que estaba realizando le exigía mucha energía. Al sentir la vibración del suelo, todos aumentaron su velocidad. Cuando Forero vio que la multitud se acercaba, lanzó un hechizo al suelo, haciendo que la tierra se resquebrajara en todas direcciones. Parecía como si algo estuviera a punto de brotar de debajo. Está surgiendo la hierba de los 10.000 años. Marcelo, que fue el primero en llegar al lugar, no pudo evitar exclamar emocionado. La multitud lo siguió de cerca. Al ver cómo el suelo subía y bajaba, sus corazones saltaron a sus gargantas e inconscientemente apretaron con fuerza sus armas. ¡Bum! Tras el trueno, una luz brillante se elevó hacia el cielo, dispersando las oscuras nubes. Ya está aquí. Marcelo saltó eufórico y corrió hacia el rayo de luz. Al mismo tiempo, la gente que le rodeaba también corrió hacia la luz. Parecía que estaban dispuestos a renunciar a sus vidas por la hierba de los 10.000 años. El hecho de que decidieran quedarse demostraba que se habían propuesto darlo todo. ¡Deténganlos! Se apresuró a gritar Marcelo al ver que se acercaban. Al instante después, sus subordinados entraron en acción e impidieron que aquella gente llegara a la hierba de los 10.000 años. Al mismo tiempo, el anciano del séquito de la familia García desprendía un aura aterradora. Empujando las palmas de las manos hacia adelante, generó una fuerza suficiente para hacer volar a varias personas. La destreza marcial de un gran marqués de artes marciales de alto nivel no era algo con lo que se pudiera jugar. Cada movimiento de las manos y los pies del anciano era tan poderoso como un tigre feroz corriendo montaña abajo. Los demás ni siquiera tenían la oportunidad de acercarse a la hierba de 10.000 años. Al ver la feroz fuerza del anciano, muchos del otro grupo ya no se atrevían a avanzar y mucho menos a considerar la idea de obtener la hierba de los 10.000 años para su propio uso. La gente de la familia García formó un círculo con su maestro en el centro, proporcionándole protección. En ese momento, Marcelo saltó en el aire y extendió la mano hacia la luz, atrapando un tallo de ginseng en la mano. Emocionado, empezó a reír a carcajadas. Ya la tengo. La tengo. Un destello de envidia y codicia brilló en los ojos de todos al contemplar el ginseng en la mano de Marcelo. Sin embargo, Marcelo no se preocupó por ellos. En su lugar, mantuvo la mirada fija en José. Mientras éste no se interesara por la hierba, nadie podría arrebatársela. Justo en ese momento, alguien de otro grupo no pudo contener su deseo por la hierba y cargó contra Marcelo, queriendo arrebatársela de la mano. ¿Te lo estás buscando? Con un bufido, el anciano agitó la mano con fuerza. ¡Pum! Con un simple movimiento de la mano, el hombre que había intentado arrebatarle la hierba murió en el acto. Nadie más tuvo el valor de intentar arrebatarle la hierba a Marcelo. Solo podían mirarlo con envidia. Mientras tanto, en el otro lado, Forero volvió corriendo a reunirse con Jaime, jadeando. Jaime, la bola de tonto se lo ha tragado todo. Date prisa y llévate la hierba de 10.000 años. Me debes una, chico. Casi me muero de agotamiento. No se preocupe, señor Forero. Seguro que recordaré sus aportaciones. Jaime sonrió a Forero antes de chasquear los dedos. Siguiendo sus movimientos, el suelo empezó a vibrar. Pronto, los guijarros negros empezaron a flotar en el aire uno a uno. Todos brillaban bajo la luz de la luna. Destrocen. Con un movimiento de sus manos, los guijarros negros estallaron al instante, y el conjunto arcano establecido por Hugo se desvaneció en un instante. En el momento en que el conjunto arcano desapareció, todo el bosque fue iluminado por una extraña luz.
Un tubérculo de flor de lana de 10.000 años crecía en silencio en el suelo. El tubérculo de flor de lana emitía un resplandor dorado tan brillante que eclipsaba a la luna. Cuando todos vieron el tubérculo de flor de lana de 10.000 años de antigüedad, sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Capítulo 1919. Así que esta es la hierba de los 10.000 años. Alain se estremeció ante el magnífico espectáculo. Era la primera vez que vio una hierba de los 10.000 años. Hipnotizados por el tubérculo de flor de lana de 10.000 años, todos eran incapaces de apartar la vista de él. Sin embargo, Jaime se quedó inmóvil, estupefacto ante lo que estaba viendo. Se dio cuenta de que el tubérculo de flor de lana de 10.000 años era el mismo que había visto en la zona de recursos del reino secreto de la secta demoníaca. La segunda vez que Jaime entró en el reino secreto, se dio cuenta de que el tubérculo de flor de lana de 10.000 años estaba desapareciendo poco a poco. Nunca esperó que apareciera en el reino mundano. ¿Significa esto que todas las hierbas de ese reino acabarán de algún modo en el reino mundano? Murmuró Jaime para sus adentros. El asombro recorrió la mente de Jaime ante el desconcertante fenómeno. Jaime, rápido. Ve por el tubérculo de flor de lana, de 10.000 años de antigüedad. Forero apremió a Jaime. Oh. Ante el recordatorio de Forero, Jaime salió de su aturdimiento. Tras asentirle, corrió hacia el tubérculo de flor de lana, de 10.000 años de antigüedad. En ese momento, el corazón de Jaime latía con fuerza contra su caja torácica. Estaba más que emocionado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar el tubérculo de flor de lana, un rayo cayó sobre él. KSH. El repentino rayo cayó sobre el tubérculo de flor de lana de 10.000 años de antigüedad. Al segundo siguiente, el tubérculo de flor de lana comenzó a emitir una horrible explosión de energía. La inmensa fuerza hizo que todos los que estaban cerca salieran volando a unos cientos de metros de distancia. Ni siquiera Jaime se salvó del poderoso impacto. En el cielo comenzaron a formarse nubes oscuras. Destellos de relámpagos azules surcaban las nubes. Era como si buscaran su objetivo. Jaime se puso en pie y se volvió hacia el tubérculo de flor de lana antes de saltar en su dirección. Por las buenas o por las malas, tendría el tubérculo de flor de lana de 10.000 años en sus manos. Justo cuando estaba a punto de tocar el tubérculo de flor de lana de 10.000 años, cayó otro rayo, seguido de una ola de tremenda fuerza que le hizo volar hacia atrás una vez más. Parece que conseguir esta hierba de 10.000 años no es tarea fácil, comentó Jaime con el ceño fruncido. Por supuesto. Para una hierba de 10.000 años como esta, por lo general habría bestias espirituales protegiéndola en los alrededores antes de su aparición. No hay bestias espirituales alrededor de este tubérculo de flor de lana de 10.000 años, así que por lo que parece, el trueno y el relámpago son las fuerzas que lo protegen, explicó Forero mientras levantaba la cabeza para mirar el relámpago entre las nubes oscuras. Tenemos que pensar en un plan ahora. Si no, esa gente podría volver pronto, les recordó Alain. Con un suceso tan extraño, la multitud que acababa de marcharse volvería corriendo a investigar. De ser así, sería aún más difícil para Jaime hacerse con el tubérculo de flor de lana de 10.000 años de antigüedad. Cuerpo de golem. Rugió Jaime, y su cuerpo resplandeció mientras brillantes escamas doradas cubrían cada centímetro de su piel. Planeaba enfrentarse a los rayos para atrapar al tubérculo de flor de lana de 10.000 años. Con su cuerpo de golem activado y su duro cuerpo físico, Jaime marchó hacia el tubérculo de flor de lana de 10.000 años con determinación. Cuando se acercaba al tubérculo de flor de lana, un rayo lo alcanzó con toda su fuerza. Grieta. El rayo golpeó el cuerpo de Jaime y destruyó al instante su cuerpo de golem. Bajo la enorme fuerza del rayo, sus rodillas también se vieron obligadas a doblarse. Sin embargo, Jaime apretó los dientes y enderezó las piernas antes de estirar los brazos para agarrar el tubérculo de flor de lana. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el tubérculo de flor de lana, cayó otro rayo. ¡Pum! Cuando el segundo rayo alcanzó su cuerpo, Jaime cayó al suelo con un ruido sordo. Sus ropas se hicieron jirones de inmediato. Apretando los dientes, Jaime se levantó con gran fuerza y siguió tratando de alcanzar el tubérculo de flor de lana, de 10.000 años de antigüedad. Por desgracia, otro trueno resonó por todo el bosque. Aquella vez, el cuerpo de Jaime había caído inerte en el suelo. Durante un largo rato,
No se pudo detectar ningún movimiento suyo. Ante esa visión, Forero y Alain empezaron a entrar en pánico. Jaime. Vuelve. Gritó Forero, sabiendo que Jaime estaría abrazado en pedazos por los relámpagos si éste persistía en completar su búsqueda. Capítulo 1920. Mientras tanto, dos hombres de negro escondidos en un lugar oscuro se sorprendieron. Señor Malpas, su predicción ha dado en el clavo. Sí que es difícil conseguir la hierba de los 10.000 años. Dejar que Jaime fuera primero fue inteligente, le dijo Patricio a Saulo. ¿Está todo listo? Ayuda a Jaime en nombre de la colaboración si alguien intenta arrebatarle la hierba. De todas formas, la hierba de los 10.000 años acabará en nuestras manos. No estaría mal que Jaime nos estuviera agradecido, declaró Saulo. Sí, ya están hechos todos los preparativos. Esas personas aparecerán en cuanto las convoque, respondió Patricio. Saulo asintió y se volvió para mirar a Jaime. En ese momento, se dio cuenta de que Jaime ya había salido rodando del barro, lejos del tubérculo. ¿Estás bien, Jaime? Forero se acercó a él y le preguntó. Estoy bien, pero este rayo es demasiado fuerte. Es incluso peor que mi tribulación. Con eso, Jaime se levantó despacio y se quedó mirando al tubérculo de Flor de Lana perplejo. Mientras tanto, Marcelo se disponía a marcharse después de obtener la hierba, pero de repente escuchó un estruendo en el lugar donde estaban antes. Pronto, nubes oscuras se reunieron en el cielo, y dentro de las nubes oscuras, innumerables destellos azules de relámpagos caían una y otra vez. Era una escena más espectacular que la de ahí. ¿Aparecerán hoy dos hierbas de 10.000 años? Preguntó alguien. En el rostro de Marcelo apareció un sutil ceño fruncido mientras sostenía el ginseng. Esto es malo. Hemos caído en una trampa. La verdad es que Marcelo se mostró escéptico cuando obtuvo el ginseng porque el aura que desprendía no era la de una hierba de 10.000 años. Sin embargo, no dijo nada porque no estaba seguro. Ahora que había visto el extraño suceso en el lugar donde estaban antes y que Jaime no había ido con ellos, sabía que podía haber sido engañado. Vuelve. Rápido. Con un rugido, Marcelo corrió hacia donde estaba hace un momento. Por otro lado, José miraba el extraño suceso con la comisura de los labios un poco levantada. Este tipo, Jaime, parece más listo de lo que pensaba. José y su grupo regresaron también. De repente, Vladimir se dio cuenta de lo que Jaime quería decir. Pronto, la multitud que se había marchado regresó apresurada al lugar. Cuando vieron el reluciente y dorado tubérculo de Flor de Lana, se dieron cuenta de que esta era la auténtica hierba de 10.000 años. La que tomó Marcelo era una falsificación, ya que todos sabían que obtener la hierba de 10.000 años no sería fácil. Al no poder mantener su deseo bajo control mientras miraban la hierba de 10.000 años, alguien se precipitó hacia el tubérculo de Flor de Lana de 10.000 años. Sin embargo, antes de que esa persona pudiera acercarse al tubérculo de Flor de Lana, un rayo cayó sin previo aviso. Esa persona quedó reducida a cenizas al instante. Conmocionado, nadie se atrevió a seguir avanzando. Con el ceño fruncido, Marcelo preguntó a Jairo. ¿Confías en conseguir el tubérculo de Flor de Lana, Jairo? Debido al rayo, Marcelo no se atrevía a arriesgarse por la hierba. Estaría acabado si lo convirtieran en cenizas. Ni siquiera la reencarnación sería capaz de resucitarlo. No estoy seguro, pero haré lo que pueda. Por favor, deme más tiempo, dijo Jairo. Marcelo volvió a fruncir el ceño. Con tanta gente mirando la hierba, no había tiempo que perder. Si se podía ahuyentar a toda esa gente, Marcelo podía permitirse unos días para encontrar una solución que acabara con el tubérculo de Flor de Lana. Me pido el tubérculo de Flor de Lana. Márchense ya, a menos que tengan ganas de morir. Si no, no me culpen, dijo Jaime tras lanzar una fría mirada a la multitud. Con tanta gente mirando, Jaime sabía que, si no podía resistir el rayo, tal vez esa gente iría contra él de inmediato. Por eso necesitaba hacer que se marcharan antes de pensar en la forma de obtener el tubérculo de Flor de Lana.